¿sí? Componente electrónico. Por ejemplo, ¿qué tipo de atributo puede tener un componente electrónico? Bueno, un nombre, puede tener un peso, puede tener un diámetro, puede tener una circunferencia. Imagínate el caso que vimos de la pelota, el video anterior. En este caso, un componente electrónico, bueno, se centra más en, no sé, voltaje de funcionamiento, voltaje mínimo de funcionamiento, voltaje máximo de funcionamiento y corriente eléctrica. ¿Cuál es la potencia que consume el componente electrónico? Bueno, hay muchísimos tipos de características, pero lo vamos a limitar simplemente en dos: el nombre y marca, ¿sí? Para que no sea muy denso. Así que bueno, voy a colocar de acá atributos, campos de la clase. Y estos tipos de atributos vos lo podés declarar con ciertos tipos de modificadores. Vamos a verlo después, por el momento dejarlo por ahí, ¿sí? Se llaman modificadores, modificadores de clase, ¿sí? Tenés modificador público, modificador privado, modificador protected también, ¿sí? Que van a cumplir ciertas particularidades que lo vamos a ver después. No quiero mezclar mucho y agregar mucha cantidad de información, vamos a dejarlo simplemente public por el momento, y va a ser de tipo string, ¿sí? Una variable de tipo string, tipo dato de tipo string. Vamos a llamarlo nombre, ¿sí? A esto. Seguidamente vamos a declarar otro tipo de atributo que le vamos a llamar, en este caso, marca. Bien, perfecto. Son dos tipos de datos de tipo string, muy fácil. Seguidamente vamos al famoso problemita que muchísimas personas se confunden, ¿sí? Me incluyo. O sea, al principio, cuando empecé con programación orientada a objetos, la parte de los constructores es bastante confuso al principio porque no le encontrás un uso real al principio, ¿sí? Pero hay que a poco ir imaginándoselo, ¿sí? Dentro de los constructores de la clase tenemos diferentes. Lo más importante es saber que con el constructor vos creás lo que es el objeto, ¿sí? Creás la instancia de la clase, ¿sí? O sea que creás ese modelo para poder utilizar fuera de la clase, ¿se entiende? Entonces, constructor de la clase vamos a crear uno. Hay un shortcut acá. Shortcut sería una forma, un atajo de poder crear código mucho más rápido, pero vamos a crearlo a mano y después vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Entonces, para poder justamente trabajar este constructor, hay que pasar justamente ese tipo de modificador de acceso. Va a ser público por el momento, después, como digo, vamos a verlo más a detalle. Y hay que pasar el mismo nombre de la clase, componente electrónico. ¿Por qué hay que pasar el mismo nombre de la clase? Bueno, justamente porque va a ser un modelo de la clase, ¿sí? Una copia de la clase. Entonces, dentro de ese tipo de constructor, vos podés recibir diferentes tipos de parámetros, ¿sí? Acuérdate que un parámetro es un tipo de dato que vos le pases. No sé si vos te acordás cuando viste métodos, si vos al método le pasás parámetros y hacían con ese tipo de parámetros diferentes cosas, ¿sí? Empezaba a funcionar la magia en ese tipo de función. Pero claro, en los constructores vos tenés la opción de pasarle parámetros o no pasarle parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, claro, vos podés instanciar esa clase, ¿sí? A través de ese objeto sin parámetros, o sea que no tenés que agregar estos parámetros, o con parámetros que tenés que agregar los valores de estos parámetros, ¿sí? Una vez que vos agregues esos valores, ¿sí? Por ejemplo, el primer parámetro sería string nombre. Esto va a ser indiferente porque el nombre vos lo podés cambiar, pero por convención se deja. Es una forma de trabajar mucho más limpia, ¿sí? Y estos parámetros, cuando vos instancias ese constructor, o sea, cuando vos copies ese modelo, le pasas esos valores y se van a guardar automáticamente dentro de la clase, ¿sí? O sea que la magia viene acá, trabajando con constructores. Vas a verlo después. Entonces, ¿cómo nosotros referenciamos que estos valores que se le pasen al constructor se guarden dentro de este tipo de clase? Bueno, con un famoso método llamado this, ¿sí? Y vas a tener que invocar justamente a ese tipo de campo, ese tipo de atributo. ¿Cuál tipo de campo? Bueno, nombre, el primero. Fíjate que te dice nombre, .string, barra componente electrónico, ¿sí? Esto va a ser igual a qué? Bueno, va a ser igual al parámetro que se le pase al constructor, ¿sí? Nombre. ¿Entendés? Si vos le querés poner Pepito Juancito, le pones Pepito Juancito, pero fíjate que de esta forma es mucho más visible lo que nosotros hacemos. Entonces, de la misma forma vamos a tener que hacer para el segundo parámetro, que es marca. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, fíjate que colocamos marca. Y si me preguntas ahora, bueno, ok, vos llamaste a ese método, pero ¿qué corno hace este método? Bueno, este método lo que hace es justamente trabajar con la clase interna que vos estás haciendo acá. Trabajar con la clase interna que estás tratando acá, ¿sí?
Este método hace referencia a la clase esta. O sea que se referencia al atributo ya definido acá, ya declarado acá. ¿Sí? Se inicializa cuando vos le pases los valores a estos parámetros y se guarden dentro de esta misma variable. ¿Se entiende?